Bueno, hermano, damos gracias a Dios por la bendición de estar aquí reunidos. Específicamente estamos celebrando el Día del Hombre Bautista y hemos querido hablar sobre un hombre de integridad, que ya como ustedes vieron, y quiero nuevamente leer el pasaje que está en Daniel capítulo 6, los versos del 1 hasta el 11. Daniel capítulo 6, del 1 al 11. Dice la Biblia: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque en ella tú nos hablas. Ayúdanos, Señor, a humillarnos ante tu poderosa palabra. Que con humildad recibamos tu mensaje en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, como estamos en el Día del Hombre Bautista, me gustaría invitarle a considerar la vida de Daniel. Una vida que generalmente asociamos con un solo acontecimiento. Aquel que nos enseñaban desde temprano en las clases para niños, Daniel en el foso de los leones. En vez de conocer el mensaje subyacente de su vida. En este caso, el mensaje es el de la integridad. Si pudiéramos ponerle un apellido a Daniel, ese apellido sería integridad. De hecho, esa fue la razón por la que él fue al foso de los leones. Es curioso cómo en nuestros días nos hemos ido alejando tanto de ese ideal acerca de la integridad. Hoy para muchos, para una gran mayoría en la sociedad, la integridad, en lugar de una virtud, se ha vuelto un estorbo, se ha vuelto un defecto, una debilidad. Pero aquellos que conocemos a Dios sabemos que la integridad es algo que no se puede negociar. Y aunque está en peligro de extinción, Dios sigue mirando nuestro corazón y buscando a aquellos que tienen un corazón íntegro para con Él. A pesar de lo que haga la sociedad humana y a pesar de cómo cada día la integridad desaparece de ella, por ejemplo, en el campo político, ya no se eligen candidatos para desempeñar funciones políticas considerando su integridad. Hoy escuchar la palabra político para muchos es sinónimo de corrupción. En el mundo de los negocios, ni hablar. La mentira, la manipulación,
los estafadores y engañadores abundan. Y lo doloroso es que a veces encontramos casos de algunos que dicen amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Se olvidan que el mundo de los negocios es una extensión de nuestra vida cristiana. No hay una dualidad entre lo que es el cristianismo y la manera como usted y yo nos ganamos la vida. Dios también mira lo que hacemos y cómo hacemos nuestros negocios. El libro de Proverbios, claro, dice, la pesa cabal le agrada. Allí está estableciendo un principio acerca de la integridad en nuestros negocios. Ni por un momento llegue a pensar que Dios no ve cómo hace sus negocios. La integridad también en nuestras relaciones, en nuestros hogares, en nuestra vida familiar, allí donde nadie nos está mirando. Sin embargo, es un área en la que podemos manifestar de una manera muy auténtica nuestra fe. Decía el doctor Tim LaHaye, si usted quiere ver a una persona si es llena o no del Espíritu Santo, obsérvalo cómo se conduce en su casa. ¿Es la integridad parte de nuestra vida? Aquellos que tenemos la responsabilidad de ser líderes, los hombres, aunque no es solo para los hombres, tenemos un desafío en la vida de Daniel. El libro de Daniel tiene 12 capítulos. 12 capítulos llenos de acontecimientos, historias y amplios escenarios proféticos. Pero el tema más familiar del libro, como lo dije hace unos minutos, es Daniel en el foso de los leones, en el capítulo 6. Aunque ahora vamos a ver específicamente lo que sucedió antes de que Daniel fuera echado en esa mazmorra. ¿Por qué razón fue a parar a ese foso? El capítulo gira en torno a una decisión tomada por un hombre llamado Darío. Este hombre era un rey de 62 años de edad, a quien Daniel tenía que rendir cuentas. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Esta palabrita un poco rara, sátrapas, se usaba para designar a 120 hombres que compartían la delegación de la autoridad de Darío en su reino. Eran funcionarios del gobierno que tenían la responsabilidad de rendir cuentas porque servían bajo las órdenes del rey. Estaban a cargo de grandes extensiones del reino. Eran una especie de supervisores. O sea que no está mal decir 120 supervisores a los que Darío le delega su autoridad sobre el reino. Y sobre estos supervisores, estos sátrapas, coloca un escalón superior, el de los gobernadores, verso 2, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Los 3 gobernadores eran los responsables de aquellos supervisores. Entre ellos se encontraba Daniel. Tenían la responsabilidad de que el rey no sufriera perjuicio alguno. Era una especie de protección contra la malversación de fondos. Estaba establecido para evitar que estos 120 supervisores hicieran ingresos ilegales, que cometieran acciones ilícitas al no tener que rendir cuentas a nadie. Estos 3 hombres que aparentemente eran los más dignos de confianza del reino, porque de no haber sido así, no habrían sido puestos en esta responsabilidad. Así que podemos tener una idea de la enorme responsabilidad que tenía Daniel y de cómo él había llegado a ganarse la confianza del rey para estar en esta tarea.
Para entonces él tendría más de 80 años. Yo creo que aquí no hay muchos que tengan más de 80 años, ¿verdad? También sé que hay algunos que tienen 80 años o más y ellos mismos se han arrinconado. Pero Daniel no era de ese material. A pesar de los 80 años de edad, se negó a arrinconarse. Era alguien comprometido, fue comprometido durante toda su vida en el reino. Daniel no solo tenía años, sino que además era un hombre fuera de serie, o sea, superior a muchos otros. Verso 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Sé que la integridad no abunda, pero sigue siendo algo que cuando existe llama poderosamente la atención. No pasa desapercibida. Como es una virtud tan rara, entonces cuando está, llama la atención. Por eso me gustaría que observáramos el resto del pasaje para considerar algunas manifestaciones de la integridad de Daniel que nos pueden ayudar a evaluar nuestras propias vidas y constituir un desafío para emularlas, para implementarlas también en nuestra vida. Estudiemos el verso 3. Pero Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Por lo general, en nuestro mundo de hoy, lo que hace que una persona ascienda no es lo que sabe, sino a quien conoce. Pero con Dios lo que cuenta es lo que uno es en realidad. Es curioso, por ejemplo, que actualmente el presidente de Estados Unidos está pensando en nombrar un nuevo juez para la Corte Suprema. Me llama la atención que dijo públicamente que estaba pensando en nombrar a una mujer y a una mujer afroamericana. Yo mientras escuchaba esto decía, pero qué lástima, ¿verdad? Que el presidente de un país pierda el enfoque correcto y esté eligiendo personas para complacer minorías y no a los más capaces. Porque no se trata de si eres blanco o negro, si eres hombre o mujer. Se trata de si eres capaz de hacer el mejor trabajo. Y para los cristianos, si eres la persona que tiene carácter, que tiene integridad. Pero no, ya hoy no se considera eso. Es doloroso. Bueno, luego volvió a decir el presidente que hacía falta en el Super Bowl entrenadores afroamericanos. Otra vez volvió con lo mismo. O sea, en vez de decir, tienen que estar los mejores, ¿verdad? Bueno, hoy en día para nada se considera la integridad de una persona o el carácter de una persona. Como dije, la gente asciende a veces por intereses políticos, no por lo que realmente son en realidad. Sin embargo, a Dios le pareció, debido a la integridad de Daniel, porque la providencia de Dios se mueve en medio de cualquier circunstancia y persona. Dice la Biblia que el corazón del rey, del príncipe, está en la mano de Jehová y a lo que quiera lo inclina. Y debido a la integridad de Daniel, obra en el corazón del rey Darío para un ascenso. Ahora, nosotros en términos espirituales llegamos a pensar que Daniel era un hombre lleno del Espíritu Santo. Es cierto, pero no creo que el versículo 3 se refiera solo a eso. Se refiere además a que este hombre tenía una actitud correcta.
Y aquí está la primera manifestación de un hombre de integridad. Una actitud excelente. Esa fue la primera señal de integridad en la vida de Daniel. Hermanos, si queremos ser personas íntegras, necesitamos comenzar por dentro. Porque es allí donde nace y crece la integridad. Necesitamos comenzar por nuestra actitud. Resulta fácil esconder nuestras vidas tras una máscara y dar la impresión de que tenemos una actitud correcta cuando en realidad no es así. Podemos empezar a andar en el camino de la hipocresía fingiendo algo que no somos, olvidando que el Dios en el cual creemos mira a donde el hombre no puede mirar y que no es posible esconderse de su presencia. Somos lo que somos en nuestro interior. En el corazón de Daniel no había celos, no había envidia, no habían sentimientos nocivos que envenenaran su alma con relación a los otros dos hombres que habían sido nombrados como gobernadores. Daniel podía haberse sentido amenazado ya que él llevaba más tiempo que los demás en el reino. Podía haber dicho: estos quiénes son, yo llevo más años. Como algunas personas a veces que piensan que porque llevan años en una iglesia, ellos tienen el monopolio. Y cuando alguien comienza a servir, se sienten amenazados. Esa no es una actitud cristiana. Esa es una mentalidad de una fábrica, una empresa, pero no del reino, no de aquellos que decimos ser hijos de Dios. Daniel era superior porque tenía una actitud correcta. Un espíritu, dice la Biblia, superior. Por eso Dios lo levantó, porque Dios mira al alma, a lo profundo de nuestras vidas. Qué bueno sería que nos hagamos estas grandes preguntas. ¿Cómo es nuestra actitud? Bueno, no le estoy preguntando a cómo es su actitud ahora. Tal vez sea buena ahora. Tal vez. Pero ¿qué me va a decir mañana en la mañana cuando tenga que comenzar su semana de trabajo y lidiar con el mundo incrédulo? Ir al lugar donde está trabajando, ganándose el sustento y relacionarse con gente imposible, enemiga de Dios. ¿Cómo será su actitud? Cuando termine las 8 horas o las 9 o las que trabaje durante ese día, seguirá teniendo esa actitud excelente. Y mientras trabaja con esas personas a las que Dios ha llevado junto a usted, o a usted lo ha llevado junto a ellos, para que marque una diferencia, ejerza una influencia, pongan a prueba su paciencia, pero que no deje de ser un hijo de Dios. Tal vez usted se pregunta: ¿se darán cuenta mi jefe de que tengo una buena actitud? Tal actitud lo dejará sorprendido. Se sentirá impresionado. Por eso déjeme advertirle y hacerlo claramente. Su problema no es el lugar donde trabaja. Su problema no es su jefe o su patrón. Sus principales dificultades podrán venir de sus compañeros. A menudo se encontrará trabajando con gente deshonesta y perezosa. Y le va a molestar. Y ellos le molestarán. Podrá parpar la envidia y los celos de los demás. Pero por ello va a naufragar su actitud. Bueno, esto fue lo que le pasó a Daniel, pero su integridad no naufragó. De hecho, se confabularon contra él para acusarle. Miren el verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era, ¿qué? Fiel. Y cuando la Biblia dice que alguien es fiel, es porque lo es. Era fiel.
Y además, ningún vicio ni falta fue hallado en él. Un hombre con una actitud excelente, trabajando con esa actitud excelente, poniendo su corazón en lo que hacía, porque no porque usted esté en el mundo, trabajando entre gente impía, va a hacer las cosas como quiera. No, el Señor dice, haz todo como para mí. Y la Biblia añade, no como los que quieren agradar al ojo, ¿verdad? Al hombre. Él se mantuvo sirviendo como si estuviera sirviendo a Dios en aquel reino pagano. Sin embargo, la luz trae insectos. Aparecieron los insectos. Aparecieron los enemigos que fraguaron un plan de espionaje para destruir a Daniel. Comenzaron a rebuscar qué cosa podían usar en su contra. El pasaje dice que trataron de hallarlas en relación al reino. ¿Y qué encontraron? El verso 4 dice, no podían hallar ocasión alguna o falta. Hermano querido, piensa por un momento que de pronto los reflectores de la luz pública se volvieran sobre usted. ¿Cómo te sentirías si fueras sometido en tu trabajo a un escrutinio tan meticuloso? Quiero decir, en tu ocupación laboral, lo que haces todos los días, cómo te ganas la vida. No lo que haces cuando vienes aquí los domingos, donde estás entre gente que piensa igual que tú. No, lo que haces todos los días, allí, entre gente enemiga de Dios, gente impía. Allí donde no hay hermanos en la fe. Sin embargo, no por eso Dios te deja de ver. Él mira cómo obras. Si andas en la luz de la verdad o eres un tramposo, mañoso, mentiroso, manipulador, que explotas y engañas a otra gente para llenarte el bolsillo de dinero, pensando que en ese momento Dios dejó de mirar. Miren, si tú eres una persona así, sencillamente, permíteme que te diga, necesitas nacer de nuevo. Porque Dios no se ausenta. No. Y el temor a Dios es precisamente vivir consciente de que su presencia siempre está. Y Dios ve lo que hacemos. No importa lo privado que sea. No importa dónde lo hagamos. No importa si se trata de tu propia oficina. Cuando estás allí frente a tu computadora, conectado al internet, donde nadie te está viendo, o en tu auto, en el momento en que fuiste a tomarte un break, sacaste tu celular y te pusiste a ver basura. ¿Tú crees que Dios no te ve? De verdad. El diablo te ha cegado tanto que llegas a pensar que Dios está dormido. Que Él vira el rostro cuando nosotros nos ponemos a hacer cosas repugnantes y asquerosas. O cuando comenzamos a mentirle a la gente para sacar provecho. Si de pronto tu vida se volviera, tu vida privada, se volviera una vida pública, ¿tendrías temor de que algunos esqueletos fueran encontrados en el closet o polvo debajo de la alfombra? Integridad es nada que esconder, nada que ocultar. Daniel fue objeto de una investigación que trataba de encontrar algo en relación con su trabajo, en lo referente al reino, a su campo laboral. ¿Qué pasó? Lo extraordinario fue que no pudieron hallar razón para acusarle.
nada de corrupción. Dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque era fiel y ningún vicio. Es más, integridad en la manera de conducirse, no tenía una cuenta secreta, no se estaba robando el dinero. Es más, ni en su carácter tenían un vicio. Eso se llama integridad. Y esa es consecuencia directa para que Dios nos llene de su poder. Porque cuando vivimos en un camino de hipocresía y mentira, hermanos, Dios no nos puede usar para su gloria. Tenía una actitud excelente, un espíritu superior, pero además era fiel en su trabajo. Esa es la segunda señal de integridad. Era fiel en su trabajo. Generalmente empleamos la palabra fiel ¿para qué? Para hablar de la iglesia, ¿verdad? Solemos decir fulano es fiel al Señor porque lo vemos cómo se comporta dentro de nosotros. Nos referimos a fidelidad en la vida espiritual. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí no está hablando de fidelidad en la iglesia. Ellos buscaban, estos lobos estaban buscando algo para criticar. Algo de qué acusarle en su trabajo. Una y otra vez escuchamos noticias, por ejemplo, de políticos que han sido sorprendidos con las manos en la masa, que aceptaron soborno, corrupción, otros con relaciones inmorales y otros que fueron mucho más lejos. Pero esto no es solo en el mundo político, también en el mundo religioso. Una y otra vez escuchamos escándalos de predicadores, de pastores, de cristianos. Y cuando estas cosas ocurren, el diablo se revuelca en el suelo de alegría, viendo cómo el nombre de Dios es puesto en descrédito y cómo la gente al ver estas barbaridades generalizan. Y dicen, por eso no voy a la iglesia, porque la iglesia está llena de hipócritas, de ladrones, de mentirosos. Al final el diablo es el que gana, porque logra que las almas rechacen al Cristo santo y verdadero. Por eso necesitamos revisar nuestra integridad, nuestro compromiso con ella. Dice el verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar falta alguna, porque era fiel y ningún vicio fue hallado en él. Vayamos a Proverbios, capítulo 20, verso 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Magnífica pregunta. Magnífica pregunta. Y esto es algo que nosotros necesitamos evaluar en nuestras iglesias también. Porque generalmente nos enfocamos en personas que tengan ciertos dones o talentos para hacer algo. Pero muy pocos pastores e iglesias ponen énfasis en el carácter de esa persona. Y cuando cometemos ese error, por eso tenemos a veces personas en el liderazgo de la iglesia que lo que traen es vergüenza para el nombre de Cristo. La gente de confianza es poco corriente. Es importante que evaluemos nuestras vidas. ¿Somos dignos de confianza? ¿Se puede contar con nosotros para un trabajo cuando el jefe está ausente o no nos está mirando? ¿Se nos puede confiar dinero? Algunos dicen que el dinero no tiene amigos. Otros dicen que cada persona tiene un precio. Todas estas cosas son reflejo de la corrupción de la sociedad, de los individuos. Sigue diciendo Proverbios capítulo 20, verso 7.
Proverbios capítulo 20, verso 7. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Dónde camina el justo? En su integridad. De eso es lo que está hablando Daniel. Y le deja una herencia preciosa a su familia. Porque cuando la integridad se rompe, la vergüenza viene. Y no solo sobre la persona responsable, sino que a veces esa persona hace como una onda expansiva cuando se produce una explosión, hace daño a otros, a su propia familia. Daniel era fiel en su trabajo. En él no había negligencia ni corrupción. Este hombre no había claudicado espiritualmente. Porque la claudicación espiritual comienza con esas pequeñas decisiones que tomamos, que son malas y que a veces no le damos tanta importancia. Hoy decidimos equivocadamente esto. Mañana volvemos a decidir equivocadamente esto. No es algo grande a los ojos humanos. Puede que no sea algo público, pero así vamos corriendo la cerca. Y cuando ganamos conciencia de dónde estamos bien lejos. Daniel tenía una actitud excelente. Daniel era fiel en su trabajo. Tercero, tenía pureza personal. Dice claramente la Biblia que no se halló en él ningún vicio. Le siguieron, le espiaron. Buscaron entre sus efectos personales. No había un trapo sucio. Miraron en su computadora, no tenía fotos pornográficas, ni tenía allí documentos escondidos. Registraron en su celular. Nada, este hombre no andaba en vicios de ningún tipo. Era totalmente puro. ¿No les encantaría tener a un empleado así? Bueno, los patronos dicen continuamente que el problema número uno que tienen con sus empleados es encontrar gente de confianza. Es difícil, son pocos, muy pocos. Y el que logre tener gente así puede sentirse feliz, ¿verdad? Pero con Daniel no pasaba esto, hermanos. No pasaba esto. Fíjense que molestó tanto a los investigadores, los llenó tanto de frustración, como dice el verso 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. ¿Captaron la idea? Ellos descubrieron mientras investigaban que este era un hombre de Dios. Y entonces dijeron: este hombre es tan consecuente en su conducta que la única manera que podemos pillarle es utilizando contra él su fe en Dios. Y es interesante porque dice que se juntaron como una manada de lobos allí, se reunieron. Aquello era una conspiración, un plan bien urdido para traicionar a Daniel. Eran unos manipuladores. Llegaron al rey y le dieron palmaditas en las espaldas para exaltarlo. Eso se llama manipulación. Apelaron a la vanidad del rey. Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino han acordado por consejo. Un momento. Eso era mentira. No todos los gobernadores habían participado de eso. Daniel no sabía nada. Pero ellos actuaron como si Daniel lo supiera. Verso 7.
Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. La manipulación es eso. Es poner una idea en la mente de alguien y que la persona se crea que eso salió de ella. Esto fue lo que hicieron. Durante estos 30 días, si alguien adora a otro que no seas tú, oh rey, será echado en el foso de los leones. Engañoso, diabólico. Verso 8 y verso 9. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Imagínense, Darío estaba contento, o sea, le pareció una magnífica idea, no se había dado cuenta de la trampa. El verso 10 dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, esto es significativo, porque él no supo nada hasta que el documento estuvo firmado. Fíjense lo diabólico, la treta que prepararon. No solo habían tratado de rebuscar en su vida para encontrar algún fallo en su hoja de servicio, sino que promulgaron una ley que violaría el estilo de vida puro y honrado de Daniel. Lo hicieron a sus espaldas. Qué tremendo premio para un hombre que no tiene nada que esconder. Primero, un espíritu, una actitud excelente. Segundo, un hombre fiel en su trabajo. Tercero, pureza personal. Y cuarto, la cuarta manifestación de integridad en la vida de Daniel es un caminar consecuente con Dios. Verso 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de Dios como lo solía hacer antes. ¿No les parece una respuesta increíble cuando uno tiene puesto precio por su cabeza? El diablo está decidido a dañar la iglesia. Y para dañar la iglesia nos quiere dañar a nosotros. Y una de las cosas que hace, como hemos visto, es tratar de atacar nuestro caminar consecuente con Dios. Escuche, hermano, la Biblia enseña que tenemos que someternos a las autoridades, pero este sometimiento tiene un límite. A veces yo oigo a algunos cristianos que dicen: no, porque Romanos 13 dice que tenemos que someternos. Muy bien. Pero no tomes solo un verso. El sometimiento a las autoridades tiene un límite. El libro de los Hechos explica ese límite. Cuando a ellos se les prohibió hacer algo que hacían para Dios, como predicar, Pedro dijo: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuando se aparezca un gobernante o una ley que diga: tú no puedes predicar lo que dice la Biblia sobre el matrimonio o la sexualidad, ahí tienes que decidir. Pero voy a la cárcel. Puedo ir a la cárcel, es probable, pero no tienes otra opción. La Biblia dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Cede en lo que puedes ceder, pero hay cosas en las que no podemos ceder. No importa que toda la sociedad se vaya detrás de la locura de la diversidad o el lenguaje inclusivo o la ideología de género. A mí no me puede mover ni un ápice la presión de una sociedad corrupta para que desobedezca a Dios. No, porque entonces tendré un problema mayor. Y no será con los hombres, será con Dios. Pablo dijo: no os conforméis a este siglo,
No dejes que el mundo te meta en su molde. No importa que hoy todos los gobiernos, todos los políticos, todos estén detrás de toda esta locura. Usted tiene que aferrarse a la Biblia, aunque le llamen intolerante, aunque le llamen, no, como quieran llamarle, fanático, loco, no. Porque en el preciso momento en que una iglesia o un pastor comienza a barnizar el evangelio, las verdades de la Biblia, con un barniz que le sea agradable a la gente, te estás conformando al mundo. Tienes que hablar claro. No puedes comenzar ni para ti ni para mí. No, habla claro. Di lo que Dios dice y no pidas disculpa por eso. No tenemos que pedir disculpa por decir lo que Dios dice acerca del matrimonio y la familia. No. Tenemos que tener valor para decirlo y enfrentar las consecuencias. Sí, que la iglesia tiene lugar para todo el mundo, muy bien. Aquí no se le puede prohibir a nadie venir. El evangelio es para todos porque Cristo murió por todos. Pero con mucho cuidado con transmitirle a la gente el que aquí todos son bienvenidos, no importa cómo está tu vida y no importa si sigues con esa vida. Aquí hay lugar para ti y aquí puedes servir. Eso se llama apostasía. Venga de quien venga. Y cuando una iglesia, por mantener números, o un pastor, por no perder popularidad, se mantiene enseñando esas medias verdades envenenadas con sutiles mentiras, ha tomado el camino de la apostasía. No podemos sacrificar nuestro caminar consecuente con Dios, pase lo que pase. Algunos están advirtiendo que probablemente en los próximos años algunos pastores tengan que ir a la cárcel por enseñar acerca de la sexualidad bíblica. Les digo sinceramente, a mí nunca me ha preocupado esto, porque no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Y a menudo el servir al Señor viene, como lo he dicho tantas veces, acompañado de consecuencias. Daniel escuchó la ley, supo la ley, pero no se llenó de pánico. Dice la Biblia que se presentó delante de su Dios como lo solía hacer antes. O sea, él no está reaccionando, está respondiendo. Eso era lo que hacía y siguió haciéndolo. No se puso a orar presa del pánico. No se puso a razonar equivocadamente. Bueno, tengo que someterme a la ley porque debo obedecer al rey. No se puso a razonar con esto de que, bueno, quizás sea más sabio cerrar las puertas, las ventanas y orar escondidito. Total, Dios sabe que yo estoy orando. No, él siguió haciendo lo que hacía. Había estado de rodillas delante de Dios en forma constante 3 veces diaria, día tras día, año tras año. Y deberíamos prestar atención a este ejemplo para aquellos que no acaban de entender que una iglesia sin oración no puede prevalecer. Y como no me gusta esconderme detrás de las generalidades, la iglesia somos tú y yo. Si nosotros no oramos, ¿cómo vamos a enfrentar a un enemigo que aunque no veamos físicamente, sus marcas están en todas partes? Y su ataque diabólico contra la iglesia cada vez es más intenso. Acuérdense que este era un hombre sumamente ocupado para aquellos que dicen que no tengo tiempo. Era uno de los más altos dignatarios del país y dedicaba tiempo a estar con Dios. La oración para él no era algo extraño. Pero miren, él no estaba alardeando, no era un provocador. No, él hizo lo que solía hacer.
Él no llegó y dijo, voy a abrir las ventanas. No, ya las ventanas estaban abiertas. No las abrió de golpe para que todos se enteraran cuán piadoso era Daniel orando y que se quedaran impresionados por su enorme piedad. Tranquilo, en silencio, fue a su habitación. Allí derramó su temor. Pudo temer probablemente, pero se lo dejó al Señor. Se preocupó con toda seguridad, pero se la dejó al Señor. Pensó en su futuro probablemente, pero se lo dejó al Señor. Le preocupó su vida con toda seguridad también, pero se lo dejó al Señor. Lo extraordinario de su caso fue que él sencillamente volvió a Dios como lo solía hacer antes. Creo que si hubiera tenido la oportunidad de hacerse un electrocardiogramas con regularidad, el de aquel día habría sido exactamente igual a los demás. Él volvió sencillamente a la presencia de Dios y le habló a Dios. Él tenía un lugar de encuentro con su Dios. ¿Tienes tú ese lugar? Permíteme decirte que si no lo tienes, estás muy mal. A propósito, dice que se puso de rodillas. Una buena forma de orar. No porque Dios te escuche más cuando estás de rodillas. No, porque es una posición incómoda. ¿Por qué algunos se quedan dormidos mientras yo estoy predicando? Porque están cómodos. Porque el aire está en un buen nivel. Pero si ahora yo les dijera, escúchenme de pie. Como dice Nehemías, cuando leían el libro de la ley, todo el mundo estaba de pie, horas y horas. La incomodidad evita la distracción. Se puso de rodillas. El problema que tenemos es que oramos en una posición tan agradable que de alguna manera divagamos después de decir unas pocas frases. Hermanos, si Dios no nos es o no nos parece más, no es más real en nuestra vida, es porque no lo probamos, porque no lo buscamos, porque no le oramos. Y créanme, estamos en medio de una gran guerra, no una guerra física, es una guerra espiritual. Como hay ángeles, ministros de Dios para su pueblo, también hay demonios y hay un enemigo que pone trampas. Y hay un enemigo que quiere estorbar y usa circunstancias, usa personas. Y la gente no se da cuenta. Usted está predicándole a alguien y de pronto empiezan a estorbar. Una puerta que se cierra a la fuerza, un niño que llora, alguien que llega a interrumpir. La gente ve eso, son casualidades. No, hay que tener discernimiento. Cuando usted le está predicando a alguien, el diablo trabaja. Cuando está en un culto, cuando el pastor está predicando, aparecen satélites, ¿verdad? O la gente se distrae. O algunos, que yo decía el miércoles, tengo deseos de preguntarle a algunos de esos, ¿para qué vienes? Hay personas que vienen aquí y yo pienso que vienen castigados. Porque es imposible que usted llegue a esta iglesia a adorar a Dios y a oír su palabra y estés con una intranquilidad y lo menos que estés haciendo es escuchar y tengas la poca vergüenza, y lo voy a decir, de estar con el celular encendido y mirándolo mientras el pastor está predicando. ¿Por qué estás aquí? ¿No crees que en algún punto del camino el diablo te está tratando de distraer? Porque para que la Biblia tenga efecto en una vida, lo primero que tiene que hacer esa vida es escuchar. Si usted va a la parábola del sembrador, allí habla de que oyeron, pero no entendieron. Pero si tú no oyes, menos entenderás. ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces el diablo va a distraer. A veces distrae a la persona y a veces distrae al mensajero. Por eso cuando me preparo para predicar, tengo que comenzar a orar durante la semana. Porque no se trata de exponer lo que dice un papel.
Cuando uno predica aquí la palabra de Dios, es un mensaje al espíritu de la persona y no solo al intelecto. Y el diablo va a tratar de impedir que ese mensaje llegue. Él va a tratar de impedir que una vida se entregue a Cristo. Y entonces, ¿qué hace? Lo mantiene alejado de la palabra. Pero si un día esa persona oye y cree, entonces intentará hacer que no viva para la gloria de Dios. Pero ¿cómo podemos entonces? Orando, hermano, porque no es una cuestión física y material, es una guerra espiritual. Un día tendremos la capacidad para mirar ese mundo espiritual que hoy no vemos, pero hermanos, vemos sus movimientos. Como a alguien una vez le dijeron que el diablo no existía, que era un símbolo del mal, y él le respondió y le dijo, bueno, yo creo que es real. Y le preguntaron, ¿por qué? Dice, porque tengo las marcas de sus mordidas. El diablo es un perro rabioso y es real. A veces el mal se ve más patente que el mismo bien. ¿Cómo podemos? Orando, hermano, dejándonos de jugar. Una de las cosas que el diablo hace es distraernos de nuestra relación con él. No podemos, hermanos, no podemos ceder a eso, porque es demasiado el precio que se paga. Y cuando una vida se hace pedazo, no se hizo pedazo en el momento. Es el resultado de un periodo de deterioro interno que comenzó hace mucho tiempo. No tiene sentido buscar culpables. No es esa persona la única culpable. Por eso la Biblia habla de perseverar. El misionero Jim Elliot, muerto por los indios Auca en la década del 50, expresó en cierta ocasión: Dios está todavía en su trono y el hombre en su estrado. Solo lo separa la distancia de la rodilla. ¿Cómo está tu tiempo de oración de verdad? Yo oré en la mañana cuando vine a la clase de la escuela dominical y el maestro me mandó. No es eso. Yo oré antes de tomarme los alimentos del desayuno. No. Tu relación con el Dios vivo. ¿Qué hace falta para que ores? ¿Una tragedia? ¿Un caso de verdadera emergencia? No te excuses con que estás ocupado. No había otro hombre más ocupado que Daniel y pudo buscar de Dios todos los días. Alguien colgó en una pared esta inscripción: cuando te enfrentes a un día atareado, ahorra tu precioso tiempo saltándote el rato devocional. Firmado Satanás. Miren lo que pasó como resultado de la fidelidad de Daniel. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de su Dios. Este fue el mal que encontraron a Daniel haciendo. Qué tremendo. No había una influencia más piadosa en el reino de Persia que Daniel, y fue a él al que echaron en el foso de los leones. No porque estés haciendo lo correcto y estés buscando a Dios en serio, significa que las cosas van a marchar fáciles. No, te vas a convertir en un blanco andante. Pero aquí es, ¿quién está de tu parte? ¿Quién está? ¿Hay en tu vida verdadera integridad? ¿O eres un pelele espiritual? ¿Estás jugando? No pierdas tu tiempo, porque no sabes cuánto te queda. Busca a Dios y búscalo en serio. Vive tu fe hoy, ahora y mañana, cuando te levantes y vayas a ese lugar difícil. Antes de hacer trampas y mentir, recuerda que Dios te está mirando. Él lo sabe. Y un día le vas a tener que dar cuenta. Todo comienza con una decisión de vivir de verdad nuestra fe, como la vivió Daniel. Ese es el desafío. Dios permita que todos los que estamos aquí lo aceptemos. Que el Señor nos bendiga.